Bienvenidos al canal de la Biblioteca de San Javier. Hoy tenemos con nosotros a una amiga de la biblioteca, una escritora, una poetisa, una literata, y hay alguien que escribe, que eso ya lo dice todo, alguien que escribe, que esa es su vida y su ansia, que es María Jesús Mena. Estuvo con nosotros ya aquí cuando podíamos tocarnos y hicimos una cosa muy bonita en un pub, no sé si te acuerdas, claro que te acuerdas. Me acuerdo, sí me acuerdo. Me acuerdo. Además es que fue el primer libro y lo primero que hice fue... Ah, sí, qué bien. Hubo un saxofonista, fue en un pub, recitaste tus poemas, la gente que pasaba, entraba, fue un momento muy, muy, muy especial y tal, estuvo muy, muy bien. Viniste con tu familia Sí. y, tal, y estuvo muy bien. Y ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una grabación en vídeo porque tú también has hecho otra cosa. Ujú. Podría presentarte y decir quién eres, pero en estos encuentros con autores preferimos que sean los propios autores quienes lo digan. Así que ¿quién es María Jesús Mena? Uy, qué complicado, qué pregunta más difícil. Sí, Bueno, yo sobre todo, bueno, soy una persona, como cuando me preguntan qué eres, pues soy mujer, soy muchas cosas, ¿no? Como lo somos un poco todos. Pues soy persona, soy mujer, soy madre, soy trabajadora, o sea que soy trabajadora social y bueno, y ahora soy lectora. Me gusta mucho leer, me gusta mucho las bibliotecas, además hacéis una labor fabulosa y además que debe continuar porque acercáis la cultura gratuitamente a todo el mundo y eso es algo, vamos, es una labor encomiable desde luego. Y bueno, y ahora soy un poquito escritora. Ya, eso me decían el otro día, me dicen, ¿cómo que un poquito eres escritora? Y punto. Digo, bueno, pues soy escritora. ¿ya está? Ya, ya. Bueno, pues entonces yo continúo. Es una persona alegre que transmite mucha amabilidad y tal, y mucha tranquilidad. Creo que tiene el don de la empatía y tal siempre encendido y tal, por lo poquito que pudimos conocernos y tal, pero a mí me transmitiste y tal mucha paz. Te estás riendo siempre, siempre que hablo contigo te estás riendo. Yo creo que eso, ¡buah! Es un don muy mal repartido, la risa, y, Sí, sí. y creo que está muy bien ser feliz, o, oye, ser feliz de forma consciente, ¿no? Como creo que tú eres, ¿no? Es una actitud, no es algo que no podamos evitar, lo podemos evitar, pero es una actitud. Creo que tienes esa actitud vital, y eres una persona, eso, emprendedora, vitalista, y da gusto estar contigo porque transmites felicidad y buen rollo y buena energía. Además de el tema literario, personalmente quiero decirte esto porque lo siento de verdad. Y Qué bonito. bueno, y, y aparte de, bueno, los poemas, el primer libro que escribiste y tal, y eso, a punto alto, ha tenido mucho reconocimiento y tal, y no ha pasado en balde. Y sin embargo, ahora te vas por los relatos. Ese, sin embargo, igual sobra, porque la literatura va unida, ¿no? No va por géneros. Un libro de relatos que los llamas monocromáticos. ¿Por qué? Bueno, yo te cuento, oye, muchas gracias por todas las cosas que me has dicho, qué bonito. Te voy a llamar más. Porque fíjate, este año, o sea, con lo que dices de la risa, este año ha sido la risa casi un triunfo. O sea, quiero decir, una, un trabajo. O sea, el intentar ver cosas positivas y tal, porque ha sido un año complicado. Pero bueno, aquí estamos y hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Pues mira, lo de los relatos yo te cuento. O sea, en realidad yo escribía siempre, o sea, escribía relatos. La gente me conoce más por los relatos que por la poesía. Ajá. La poesía la escribía como más, un poco más de forma íntima. Lo que ocurre es que, bueno, pues por cosas de la vida salió antes la poesía publicada que los relatos. Eh, eh, los rel ¿Por qué llamé relatos monocromáticos al libro? Porque, bueno, hice una especie de criba de todos los relatos que yo tenía y entonces me di cuenta que de una forma fortuita, o sea, no fue algo premeditado, los había colocado como en una especie de escala, ¿no? Los relatos más luminosos estaban al principio y los que eran un poco más intimistas
o quizá no tristes, pero que contaban historias más complejas, estaban al final. Entonces, de ahí surgió el tema de los de relatos monocromáticos, como si estuvieran en una escala de blanco al negro. Ah, Y luego además que en todos ellos, también es verdad que son relatos actuales, ¿no? De ahora y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que aparecían fotografías, o sea, se mencionaban las fotos así, no de forma principal, pero estaban ahí en alguna parte del relato aparecía una foto, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención. Es normal, porque claro, si narramos cosas de hoy en día, la fotografía está muy presente, ¿no? Pero a mí es que especialmente la fotografía me gusta mucho, o sea, lo ah, que es el arte y tal. Entonces, muchos de esos relatos en realidad parten de fotografías, de imágenes que han surgido o que yo he visto y a partir de ahí he creado el relato, ¿no? ah, Entonces, pues por ahí va el nombre muy del bien. libro. Sí. Claro, no, o sea, llama la atención y queríamos saber por qué habías elegido el nombre. Bueno, vamos a ir a otra parte que es el género de los relatos cortos, ¿no? Suele ser, o muchos lo son, ¿no? Que son elucubraciones abstractas, ¿no? Y personales, casi surrealistas, de los escritores, ¿no? Porque el relato corto casi que da pie a ello. ¿En tu caso es así? No, yo lo que he escrito he procurado precisamente por eso, porque efectivamente últimamente todos los relatos que leo parecen, pues eso, historias autobiográficas, elucubraciones, reflexiones que sin ser, o sea, son relatos muy hermosos y muy interesantes. Yo quería contar algo, yo quería contar algo. Entonces, en todos los relatos, excepto los del final, Ujú. eh, cuenta una historia. O sea, tiene un principio, un final. Los finales son más o menos abiertos, porque también depende de cómo vaya evolucionando el relato, pero tienen un principio, un final, una trama, unos personajes, o sea, está todo como hilado. Lo que varía, que es lo que ocurre en los del final, es que al ser relatos más subjetivos, porque los del principio son como más objetivos, ¿no? Son relatos más subjetivos, digamos que se desdibuja un poco más lo que es el lenguaje y pueden resultar un poquito más ambiguos. Pero de estas características hay dos y un poco los he dejado así para que sea el lector también el que ponga todas las partes que faltan o Ajá. haga su propia intuición, su propia interpretación. Entonces no da mucha información sobre los personajes para que el lector, que el que está al otro lado, cree los personajes, como quiera crearlos. Y eso vamos, me gustaría claro, yo lo escribo con esa idea, luego no sé si funciona o no, ¿no? Pero Ujú. yo creo que en el fondo cuando leemos un relato así, por lo menos a mí me ha pasado, le doy mis propios personajes de mi vida, con lo cual hago en cierta manera mío el relato y eso es lo que he pretendido, ¿no? Que cada uno pues busque esos personajes en su propia vida y cree el relato. Pero Ujú. bueno, no sé si lo he conseguido. A ver, Son cosas que se intentan, ¿no? Luego ya si sale o no sale. yo creo que los hablas con los encuentros que tengas con los lectores, que los tendrás, porque con este primer libro que hiciste, el de poesía, fue esta lectura obligatoria en institutos y tal, y tuviste encuentros y tal con tus lectores y tal. Con este segundo te va a pasar igual y a lo grande, estoy convencido. Y Además, sí, esperemos. sí, sí. Lo has dicho antes y tal, pero es verdad que de la poesía al relato y tal, y eso pues hay un cambio, ¿no? ¿Por qué has decidido que el segundo libro que vas a publicar sea de relatos? Bueno, en realidad es que o sea, la idea inicial que yo tenía era publicar antes relatos que poesía. Lo Ujú. que ocurre es que muchas veces, claro, yo tenía más o menos los dos libros armados, pero al enviarlo a la editorial eligió los poemas antes que los relatos. Entonces, ese fue el orden, pero en Ah, realidad me hubiera dado un poco igual. De hecho, el siguiente libro que tengo para publicar, pero bueno, voy a esperar un tiempo, es un poemario, es otro poemario. ajá, Entonces, claro. bueno, voy haciendo un poco así, Sí, entremezclando. sí, claro, claro, claro. Y podrías hacer fotografía, que dices que te gusta también, igual Sí. haces y tal, que no lo sé. Estás en más artes y ya vamos a soltarnos el guión en esta pregunta. ¿Qué haces? ¿Escribes poesía?
No, escribir. bueno, de momento solo escribo poesía, solo Vale, escribo vale, vale, poesía, escribo narrativa, no hago vale, más cosillas. Lo vale, único vale, que me gusta mucho, pero eso es una cosa como muy personal, es, vale. ahora ya casi no tengo tiempo, ¿no? Hacía mucho tema de manualidades, de scrapbooking, cosas de estas Ah, así. Pero es que ahora ya casi es imposible, ¿no? Pero eso es algo que me divierte mucho, de hecho. ajá. Me gusta bastante. O sea, lo que es todo el tema creativo y tal, la verdad es que es una maravilla. Porque además es que te da una satisfacción. Claro. Cuando haces algo que lo creas tú y tal, te dices, qué maravilla, oye, fíjate, aunque sea una porra, da igual. Sí, sí, no, una porra, dices. La verdad es que nos hace falta tiempo, ¿verdad? A veces para todo este tipo de cosas. Mm, Has hablado de la editorial que eligió primero los poemas mm, que los relatos. Ahora mismo existe un universo de empresas que se dedican a publicar autores y tal, que al fin y al cabo es la autopublicación, la autoedición, ¿no? Hay mm. casi tantas empresas de estas como escritores, casi. Es Hay un verdad, montón, es verdad. hay un montón, ¿no? Y no dejan de ser a veces un negocio. Mm, Tú que estás en ese mundo y tal, de brindarte a las editoriales y tal para que te publiquen y tal, mm. eh, ¿estás en una editora convencional o en una de estas que hemos dicho? Bueno, la mía es convencional, o sea, quiero decir, no, yo sin quitar mérito, por supuesto, a mucha gente que se autopublica, porque la verdad que hay escritores fabulosos, ¿no? Sí es cierto que la mía vamos, es la edición que hemos hecho es edición tradicional, o sea, la de toda la vida. Y de hecho, pues, ni siquiera es todavía digital, formato digital, es en papel. Anda. Entonces, bueno, pues ahí, sí. Sí, bueno, o sea, con un contrato, tal, una Sí, sí, con distribución, contrato, todo. O sea, con contrato, con derechos de con autor. derechos, con todo. Ya ves Claro, cómo debe ser, ¿no? como debe ser, claro. Sí, es complicado. Pues bueno, además de la narrativa, de la poesía, también estás en otros géneros literarios, como es la reseña literaria, ¿no? Para eso tienes que tener tiempo para leer, que es lo que estábamos diciendo antes, y además de escribir, trabajar, eh, tratar bien a tus amigos, tratar bien a tu familia, tener todo ese mundo, tienes que leer. Y tal. Mm. Eh, es importante ser una gran lectora para escribir. Yo creo, fíjate, yo creo que sí. Ay, este es un tema además controvertido porque hay mucha gente que dice, no, yo no leo mucho para no contaminarme. Y leer mucho tiene dos cosas, tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, por ejemplo, ¿por qué digo yo que yo no soy escritora? Porque claro, yo leo mucho y entonces me comparo con grandes escritores como Onetti. Y digo, madre mía, o sea, yo jamás voy a llegar, ¿no?, al nivel de Onetti, de Cortázar o cualquiera de ellos, ¿no? Borges, es que hay tantísimos escritores grandes, pero yo creo que sí que es muy, muy importante. Yo creo que sí que es muy importante leer porque, primero, adquieres vocabulario, luego te da, o sea, ves diferentes perspectivas. Además, el leer tiene algo que no te da ningún otra vía, ¿no? Y es que te cuente la historia de las personas. La historia de las personas. Yo, vamos, estuve entrevistando hace poco a una escritora que se llama Isabel González, que me contaba esto, me decía, María Jesús, es que la literatura es la historia íntima de las personas. Y eso es Claro, verdad. O sea, porque hay historia que te cuenta, bueno, la batalla no sé qué, no sé cuántos, pero cómo vivía una mujer, por ejemplo, Madame Bovary, en una época determinada, cómo sentía, qué era lo que pensaba, qué era lo que no. Y claro. eso nos construye un poquito a todos. Entonces yo creo que leer es fundamental. De hecho, yo amo la literatura porque empecé a leer desde muy chiquitita, o sea, muy Ujú. pequeña. Y eso también, yo qué sé, te hace amar los libros, ¿no? Porque además los libros son un lugar donde uno un poco se esconde, ¿no? Se esconde y se va Claro, de su vida y de sus historias, ¿no? Y te metes en la historia y la vida de otros. Y mm, puedes elegir, además, un día estás triste, pues lees un libro tal, otro día. claro, Es muy variado. Yo creo que claro. bueno, la lectura es fundamental. Sí, Es sí. fundamental, pero no solo para escribir, sino en general, o sea, para adquirir determinados conocimientos, para ver diferentes perspectivas, hay que leer también un poco de todo, para ver cómo escriben los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Claro. Efectivamente. Y para tener más vidas que la propia, y eso hace pues tener
otro fondo, otra perspectiva y desde luego y tal, poder elegir vidas. Eso. Que eso está muy bien. Decía Miguel Ángel Hernández en esto de escribir y leer, tú que eres escritora como él, que él cuando leía, que lo que le sucede es que él está leyendo y entonces lee algo que le motiva a escribir. ¿No? Entonces deja el libro, se pone a escribir y cuando se pone a escribir y tal, y eso coge, se pone a leer y va en esos dos mundos, ¿no? Que está muy bien, que no es plagio, es simplemente que se te enciende una luz, ¿no? Mm. Y eso cuando uno lee. Mira, Hablando, te voy dime. a contar una cosa, fíjate que, bueno, yo ya lo he contado en otras entrevistas, pero yo recuerdo cuando yo era chiquitita, mi madre era una gran lectora, leía muchísimo bueno, nos compraba muchos libros, además los adaptaba pues a nuestras edades y tal. Y mi madre, yo la recuerdo perfectamente que se estaba leyendo y tenía un boli en la mano siempre. Y entonces leía, subrayaba, escribía y tal. Y entonces es lo que tú dices, que de repente se le ocurría una idea y escribía en los márgenes, no sé qué, no sé cuál, y lo ponía ahí, y yo creo que mi madre hubiera sido escritora. Lo que pasa es que la pobrecilla en su época no, eso no era lo normal, ¿no? Pero es curioso porque nos dejó como ese legado y nosotros sí, continuamos haciendo eso. Bueno, yo por lo menos en todos los libros y tal. Y luego yo he recuperado libros de mi madre. Mi madre tiene escritos poemas o sea, en los márgenes de los libros. Es una cosa alucinante, pero poemas que escribía ella. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me resultó muy, muy llamativo. Digo, fíjate qué cosas. Dios, esos libros has de guardarlos y tal, que Sí, tienen un valor increíble. Qué sí, sí, bueno. los tengo guardados, además, porque es que me maravilló, o sea, me maravilló darme cuenta ya siendo muy mayor, de repente, decir, pues fíjate, si hubiera, a lo mejor se hubiera animado, ¿no? Ya ves, ya Hubiera ves. sido una gran escritora, no lo sé, no lo sé. Bueno, fue una gran lectora y también una gran escritora, aunque no tuviera reconocimiento, lo hizo, escribió, o sea, estaba en ello. Así es que muy bien. Hablando de libros y eso, ¿cuál es el libro que te ha impactado últimamente, que hayas leído? Pues fíjate, el otro día me hicieron esta pregunta. Bueno, a mí pues, tantos, pero bueno, cuento así los últimos que me han impactado, que creo que son, que los conté también en la presentación anterior, pero creo que son, que es que en este momento no hay otros. Voy a coger Mira, el boli. no, bueno, son súper conocidos. Mira, Bueno, hay Patria, por supuesto. O sea, yo creo que Patria es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso, de verdad. O sea, es un libro extenso, pero retrata una situación de un lugar de España de una manera desde la intimidad. Es un poco lo que hablábamos antes, desde las personas. No como lo contamos en un libro de historia, sino cómo lo viven ellos, y lo hace fabulosamente bien. O sea, lo hace con un respeto impresionante, ¿no? Que tocar un tema tan delicado de esa manera a mí me parece fundamental. Luego, Lluvia fina de Luis Landero, sí. bueno, me emocionó ese libro, me emocionó porque eh, habla de la comunicación, ¿no? Y además empieza el libro diciendo, las palabras no se las lleva el viento, y es que es verdad. O sea, nosotros siempre decimos, no pasa nada que las palabras se las lleva el viento, depende de lo que te digan y cómo te lo digan. Hay cosas que se quedan siempre, ¿no? Se quedan siempre, y rencores que están ahí, ¿no? Y lo trata muy bien. Y luego hay un libro de Nuria Barrios que se llama Todo arde, que me encanta. Habla del tema de la droga, pero lo hace muy elegante, o sea, no, le da una visión distinta. El libro es un día, ¿no? Y la historia es de un hermano que va a buscar a su hermana, que su hermana se ha metido en el mundo de la droga, y es durísimo, es un libro duro. Está narrado muy bien, muy ameno, o sea, no te das cuenta que estás leyendo un libro realmente sobre droga, porque va más sobre el amor, en este caso fraternal, ¿no? Y la verdad es que es un librazo, a mí me encantó. Y La noche de las luminarias también, que va de nuestra guerra civil, pero lo leí hace poquito, hice una reseña de él, sobre él, que bueno, también es un libro que me gustó mucho, porque aunque hable de la guerra civil, lo hace desde distintos puntos de vista, o sea, no se ciña a un lado o a otro, y eso me gustó porque te da también, pues es una visión un poco más compleja, no tan sencilla, ¿no? De lo que eran las relaciones, sobre todo de la gente que estaba un poco ahí metida en este berenjenal, ¿no?
¿qué culpa tenía nada de ellos, ¿no? De estar ahí en medio, ¿no? Muchas veces. Y entonces el protagonista es un niño, que está estudiando magisterio, ese es el delito que comete, el pobre, ¿no? Entonces, la verdad que me gusta mucho. Y luego, bueno, pues libros de Eloy Tizón, los libros de relatos breves, he leído el último de Ernesto Calaboch, que me gustó mucho, La playa del tiempo, el de Javier Morales, La moneda de Carver, y cualquier libro de Eloy Tizón. La verdad que Eloy Tizón me gusta muchísimo. Y yo creo que ya hay ninguno así relevante. Y te da tiempo a escribir y hacer todo lo que haces, además de leer, y vaya tela, eso. Sí, sí, sí. Es que intento encontrar huecos. Antes, fíjate, aquí, bueno, viviendo en Madrid, como se utiliza mucho transporte público, la verdad que es una maravilla porque tardas tanto en desplazarte para cualquier lado que al final en el transporte lees. O sea, yo leía una barbaridad, ¿no? Sí. Entonces, ahora ya no, porque ahora ya con toda la situación que hay, que me estoy moviendo en coche, casi siempre. Ajá, claro, ya. Pero bueno, yo me imagino que todo volverá, esperemos que sí. Y Tiene, que... ha de volver, porque si no nuestros hijos, yo ya no pienso en nosotros, pienso Ay, en ellos. es verdad. Yo Joder, también me da lástima, sí, digo, mal. es cierto. Bueno, oye, una cosa muy importante. ¿Dónde se puede adquirir relatos monocromáticos? Bueno, se puede adquirir en la tienda de la editorial, en la tienda de libros, y luego en cualquier librería se puede solicitar y te lo sirven en 2 días. Yo estoy ahora enviando ejemplares firmados, pero es cierto que no me quedan mucho. Y estoy enviando ejemplares firmados que se puede mandar a la editorial también para que, bueno, pues si quieren algún ejemplar. Y en San Javier hay una librería que lo está vendiendo, que es la librería Papelería Gala. Ala, Y sí. digo, pues, si a alguien le interesa, pues mira, va a estar ahí el libro. Sí. Hablé con Antonio el otro día y me lo dijo. Me Ay, dijo mira, qué en bien. la entrevista y tal, di que el libro de relatos monocromáticos está ya en mi librería. Olé Libro es una editorial que tiene y tal también una distribución importante y fiable y es una editorial tradicional que te ha acogido y lo celebramos, porque así podemos seguir leyéndote, ¿vale? Aunque te vayas a otra editorial, también te seguiremos leyéndote. Eso ¿Vale? espero, eso espero. Sí, Y es yo un, sigo escribiendo. bueno, sí. Los formatos son entrevistas muy cortitas, así que lo vamos a dejar aquí y te convoco a que cuando se pueda vengas otra vez a esta zona y tal, en la que tienes amigos y también la conoces y eso, y que hagamos más cosas juntos, ¿vale? Esta vez vamos a meter un saxofonista y lo que haga falta también, Ay, ¿vale? Bueno, un placer, muchas ¿no? gracias, Nos muchas vemos gracias, pronto. Tony. Ujú. Chao. Chao.